Resolución de la hoja número 3 de logaritmos. En el vídeo anterior habíamos visto que este primer ejercicio de cambio de base se aplica la fórmula logaritmo en base a de un número es igual al logaritmo en base b de ese mismo número partido logaritmo en base b de la base. Y esa es la fórmula para el cambio de base. En calculadoras que no tenemos una tecla directa para cambiar de base, pues tenemos que aplicar esta fórmula. En el apartado C, pues tenemos logaritmo en base 5 de 0,06, que sería igual al logaritmo decimal de 0,06 partido del logaritmo decimal de 5. Lo mismo que utilizamos la tecla de logaritmo decimal, podríamos utilizar la tecla de logaritmo neperiano y nos iba a salir el mismo resultado. O sea que podemos utilizar una u otra indistintamente. En este caso nos da menos 1,7480. Es conveniente que los resultados de los logaritmos los pongamos al menos con 4 decimales para no cometer demasiado error. El apartado D nos dice que calculemos el logaritmo en base 6 de 20,8. Vamos a utilizar la misma tecla, logaritmo decimal de 20,8 partido de logaritmo decimal de 6, que es la base que queremos cambiar. Nos vamos a nuestra calculadora, pulsamos la tecla de logaritmo decimal de 20,8 dividido entre logaritmo decimal de 6 y nos da un resultado de 1,6938. Lo colocamos aquí para que lo vayamos teniendo todos los resultados y vamos con el apartado E, que es calcular el logaritmo en base 5 de la raíz de 123. Para poder cambiar la base, pues ya sabemos que podemos utilizar la tecla de logaritmo decimal, que es la que estoy utilizando continuamente, o la de logaritmo neperiano. Como veis ahí, hago la división, logaritmo decimal de la raíz de 123 partido logaritmo decimal de 5 para cambiar la base a 10 y vamos a obtener un resultado. Estoy colocando paréntesis porque quiero que os deis cuenta de que el argumento, la mayoría de las veces, pues lo tenemos que colocar con paréntesis. Nos da un resultado de 1,4949 y vamos a colocar este resultado al lado de nuestro apartado para que lo tengamos todos juntos. Y por último tenemos el apartado F, que nos dice que calculemos el logaritmo en base 2 de 0,87 al cuadrado. Cambiamos la base haciendo este cociente, logaritmo decimal de 0,87 al cuadrado partido logaritmo decimal de 2 para poder cambiar la base. Volvemos a utilizar nuestra calculadora, como estáis viendo. Las potencias se ponen en esta calculadora con el acento circunflejo y obtenemos un resultado de menos 0,4018. Y ya tenemos el ejercicio número 1, que es hallar con la calculadora distintos logaritmos en distintas bases. El segundo apartado nos dice que aplicando la definición tenemos que ir calculando los logaritmos que aquí aparecen. La definición la tenéis en el lado derecho, que os la he puesto en el vídeo de procedimientos. Logaritmo en base a de un número es otro número cuando la base elevado al resultado nos da el argumento del logaritmo. Así que vamos a aplicar la definición. La base elevado al resultado nos da el argumento del logaritmo. Colocamos raíz de 2 como una potencia. Como las bases son iguales y es una igualdad, pues los exponentes tienen que ser iguales. Y este es el resultado del apartado de x igual a 1/2. Ahora, en el apartado E, nos dicen que calculemos el logaritmo en base 3 de 243. Eso tiene que ser igual a un número. Ese número, la base elevado a ese número, nos tiene que dar 243. Descomponemos en factores 243 y vemos que es 3 elevado a 5. Como las bases son iguales, los exponentes también lo tienen que ser. Así que el resultado es x igual a 5 en el apartado E. En el apartado F, el logaritmo en base 3
de 1 partido de 27 tiene que ser igual a un número. Ese número, la base elevado a ese número, me tiene que dar 1 partido de 27. Colocamos 1 partido de 27 como una potencia de 3 si se puede. En este caso, como se puede, pues lo ponemos 3 elevado a menos 3 para poderlo subir al numerador. Las bases son iguales, igualamos los exponentes. El resultado, x igual a menos 3. Vamos a ir colocando los resultados para que los tengáis todos juntos y vamos con el apartado G, que nos dice que calculemos el logaritmo en base 3 de la raíz cúbica de 9. Eso tiene que ser igual a un número. La base elevado al exponente tiene que ser igual al argumento del logaritmo, que lo vamos a colocar, si se puede, que en este caso sí, en potencias de 3. Como las bases son iguales, pues los exponentes también lo son. Igualamos los exponentes y x igual a 2/3. En el apartado GH, el logaritmo decimal de 0,001 pues es igual a x, luego 10, porque como no aparece la base es que es 10, 10 elevado al resultado me tiene que dar 0,01, que lo coloco en forma de fracción. Ahora lo dejo como si fuera una potencia, subo la potencia al numerador cambiando de signo al exponente. Como las bases son iguales, pues los exponentes son iguales. Y nos da x igual a menos 3. Y en el apartado I, logaritmo base 5 de 0,2, voy a colocar 0,2 también como si fuera potencia de 5, que se puede hacer. De momento voy a poner 2 partido de 10. 2 partido de 10 es un quinto. Un quinto, el 5 que está en el denominador lo puedo subir al numerador cambiándole el signo al exponente. Y como las bases coinciden, pues entonces igualamos los exponentes y nos queda x igual a menos 1. Vamos a poner aquí todos los resultados que hemos obtenido y este es el apartado número 2, el problema número 2. Vamos con el 3, las propiedades de los logaritmos os las he puesto en el lado derecho para recordarlas y lo que hay que hacer en este ejercicio es aplicarlas pero en sentido inverso. Como estáis viendo ahí, están hechos los dos apartados del vídeo anterior, así que vamos a hacer los que nos quedan. Vamos a hacer el apartado B, que es el logaritmo en base 2 de 288, menos 2 veces el logaritmo en base 2 de 6. Por las propiedades de los logaritmos, una diferencia de logaritmos es un cociente, así que como tienen igual la base, pues lo podemos escribir como un cociente de 288 dividido entre 6. Como hay un 2 que multiplica el logaritmo en base 2 de 6, eso quiere decir que por la propiedad de los logaritmos está en el exponente. Ahora vamos a colocar el 6 al cuadrado, vamos a hacer este cociente a ver qué nos da y vemos que nos da 8. Así que lo que nos están pidiendo es el logaritmo en base 2 de 8, que como ya sabéis, si se puede, lo podemos colocar como 2 elevado al cubo y si la base y el argumento coinciden, pues el resultado es el exponente, por la definición del logaritmo. Y en el D nos dicen que es el logaritmo en base 3 de 0,2 más el logaritmo en base 3 de 405. Aplicando las propiedades de los logaritmos, una suma de logaritmos de la misma base viene de un producto de los argumentos de los logaritmos, 0,2 por 405, que es lo que tenemos aquí. Ponemos el por porque estamos sumando logaritmos. Multiplicamos 0,2 por 405, vemos que nos da 81, así que colocamos ese valor. Y nos queda logaritmo en base 3 de 81, que lo podemos poner como potencia de 3, y al ponerlo así por la definición, pues el resultado es el exponente, es decir, 4. Vamos a terminar y vamos a ver, después de colocar aquí los resultados,
para que los tengáis todos juntos, vamos con el ejercicio número 4, que nos dice que tenemos que poner el resultado de estos logaritmos en función del valor del logaritmo de 2, logaritmo decimal de 2 y logaritmo decimal de 3. Os he puesto el valor del de 2, que es 0,3010, y el logaritmo decimal de 3, que es 0,4771 en el lado derecho, y el de 5 no es necesario que no lo aprendamos de memoria, puesto que lo podemos deducir colocando logaritmo de 10 partido de 2, y entonces nos daría 0,6989. Hemos hecho en el vídeo anterior el apartado A y el apartado G, así que antes de seguir vamos a recordar que siempre que nos pidan ejercicios de este tipo, lo primero que tenemos que hacer es que si aparecen números decimales los vamos a convertir a fracción, y siempre vamos a utilizar todo lo que conocemos de descomponer en factores primos un número. Con eso y las propiedades de los logaritmos, pues realizamos este ejercicio. Logaritmo de 0,048. 0,048 lo podemos escribir como 48 partido de 1000. 48 entre 1000 nos da 6 partido de 125. Así que vamos a colocar logaritmo de 6 partido de 125. Ahora vamos a aplicar las propiedades de los logaritmos, y el logaritmo de un cociente es el logaritmo de una resta, y el logaritmo que tenemos de esos números pues los vamos a poner descompuestos en factores, y el 6 lo ponemos como 2 por 3, y el logaritmo de 125, en vez de colocar 125, pues ponemos 5 al cubo. Seguimos aplicando las propiedades de los logaritmos, como estáis viendo. El logaritmo de un producto es el logaritmo de una suma, y ya tenemos logaritmo de 2, logaritmo de 3. Como tenemos una potencia, colocamos el exponente delante del logaritmo, y todo nos queda en función del logaritmo de 2, de 3 y de 5. Ahora solo nos resta hacer esta pequeña operación de decimales con la calculadora para obtener el logaritmo de 0,048. Y por supuesto nos tendría que dar lo mismo que si lo colocamos el logaritmo en la calculadora. Nos da 1,3186. Si ahora quisiéramos comprobar nuestro resultado, pues no tendríamos más que decirle a la calculadora que nos calcule el logaritmo de 0,048. Nos tendría que dar el mismo resultado. Como veis ahí, menos 1,3187, que prácticamente es lo mismo, con los errores típicos de no coger todos los decimales. En el apartado C nos dice que calculemos el logaritmo de 2,88. Lo primero que hacemos cuando aparece un número decimal en este tipo de ejercicios es transformarlo a fracción. 288 partido de 100. Simplificamos lo que se pueda. En este caso simplemente voy a aplicar las propiedades de los logaritmos y nos queda el logaritmo de 288 menos logaritmo de 100. 288 lo descomponemos en factores. Si tenemos esta calculadora, pues lo descomponemos fácilmente en 2 elevado a 5 por 3 al cuadrado, y el logaritmo de 100 lo podemos escribir como 10 al cuadrado. Seguimos aplicando las propiedades de los logaritmos, el producto lo convertimos en una suma y las potencias las convertimos en un producto, con lo cual nos queda 5 por el logaritmo de 2 más 2 por el logaritmo de 3 menos 2, porque el logaritmo en base 10 de 10 al cuadrado es 2. Sustituimos los valores del logaritmo de 2 y logaritmo de 3 y nos queda una simple operación aritmética que realizamos con nuestra calculadora. Esto es poner en función del logaritmo de 2 y logaritmo de 3 cualquier otro logaritmo que nos están poniendo. Lo pasamos y nos da directamente ahí es que habíamos cometido un pequeño error.
nos da 0,4592. Ahora vamos a comprobar si lo tenemos bien. ¿Cómo lo comprobamos? Pues dicen de la calculadora que nos calcule el logaritmo de 2,88 y nos tiene que dar el mismo número, 0,4593, con los errores típicos de redondeo que no estamos teniendo en cuenta. En el apartado D nos dicen que calculemos el logaritmo de 0,015, escribimos 15 partido de 1000, tenemos el logaritmo de un cociente que es igual al logaritmo de una diferencia, logaritmo de 15 menos logaritmo de 1000, 15 lo descomponemos en factores y ponemos logaritmo de 3 por 5 o 5 por 3, que es lo mismo, y el logaritmo de 1000 lo colocamos en forma de potencia porque tenemos logaritmo decimal. Si tenemos 5 por 3, pues es el logaritmo de una suma, y el logaritmo decimal de 10 al cubo pues es 3. Sustituimos los valores del logaritmo de 5, logaritmo de 3. Ya tenemos aquí una operación aritmética normal y corriente de decimales. Calculamos utilizando la calculadora a ver cuánto nos da esto. Nos da menos 1,824. Comprobamos el resultado para ver si lo tenemos bien, poniendo en la calculadora logaritmo de 0,015 y nos da exactamente lo mismo con los errores típicos que ya hemos dicho de redondeo. En el apartado E nos piden el logaritmo de 36.000, que lo pongamos en función del logaritmo de 2 y logaritmo de 3. Siempre tenemos que buscar que todo quede en función del logaritmo de 2, logaritmo de 3 o logaritmo de 5, que como os he dicho al principio, pues lo hemos deducido del logaritmo de 10 y de 2. Descomponemos en factores 36.000. Es bastante simple porque termina en 3 ceros y nos queda 2 elevado a 5 por 3 al cuadrado y por 5 al cubo. Como ya lo tenemos, lo escribimos aquí y luego aplicando las propiedades de los logaritmos, los productos los vamos a convertir en sumas y las potencias en productos, de manera que tendríamos 5 por el logaritmo de 2 más 2 por el logaritmo de 3 más 3 por el logaritmo de 5. Y ya tenemos todo en función de los logaritmos que conocemos. Así que sustituimos 5 por el logaritmo de 2, que es 0,3010, más 2 por el logaritmo de 3, que es 0,4771, más 3 por el logaritmo de 5, que es 0,6989. Realizamos esta operación en la calculadora, procurando no equivocarnos y colocando todos los decimales. Como estáis viendo, a ver qué obtenemos. Y vemos que el resultado es 4,5559. Vamos a ver si lo tenemos bien. Colocamos en la calculadora logaritmo de 36.000. Y nos da 4,5563. Prácticamente lo mismo, como no hemos cogido decimales apenas, pues tenemos un pequeño error de redondeo. En el apartado F nos dicen que calculemos el logaritmo de la raíz cuadrada de 5,76. ¿Cómo vamos a transformar 5,76 en forma de raíz en logaritmo de 2 y de 3? Lo primero que hacemos es colocar la raíz en forma de potencia para poder poner un medio delante de, y abrimos corchetes porque vamos a poner una diferencia del logaritmo de 576 menos el logaritmo decimal de 100.
Y ahora simplemente 576 lo vamos a descomponer en factores, el logaritmo decimal de 100 lo ponemos como 10 al cuadrado y ya prácticamente vamos a tener la operación hecha. Vamos a descomponer en factores 576, damos al igual, le damos a FAT y ya lo tenemos descompuesto. No me había dado cuenta de cuánto ponía, 2 elevado a 6 por 3 al cuadrado, así que lo vamos a colocar, 2 elevado a 6 por 3 al cuadrado, menos logaritmo de 10 al cuadrado. Y ahora simplemente aplicando las propiedades, 1/2 por, como el primer logaritmo es un producto, se transforma en una suma, las potencias en productos, así que nos queda 6 por el logaritmo de 2, que lo conocemos, más 2 por el logaritmo de 3, que también lo conocemos, menos el logaritmo decimal de 10 al cuadrado, que es 2. Ya lo vamos a escribir, no vamos a ponerlo, ahí lo tenemos. Así que 1/2 por 6 por 0,3010 más 2 por 0,4771 menos 2. Hacemos esta operación con nuestra calculadora. 0,5 por 6 por 0,3010 más 2 por 0,4771 menos 2. Cerramos el paréntesis y el resultado es este, que en forma decimal es 0,3801. 0,3801. Vamos a comprobar el resultado. Le decimos a la calculadora que calcule el logaritmo de la raíz cuadrada. En esta calculadora sale la raíz cuadrada de 5,76. Cierro paréntesis y nos da 0,3802. Prácticamente lo mismo que hemos obtenido nosotros a mano, aplicando las propiedades. Bien, nos quedan 3 apartados. Vamos con el apartado G, que es el logaritmo de la raíz cúbica de 240. La raíz la vamos a transformar primero en una potencia. Así que ponemos logaritmo de 240 elevado a 1/3. Eso es igual a 1/3 por el logaritmo de, y ahora vamos a descomponer en factores 240, que es fácil, 2 a la cuarta por 3 y por 5, y como ya tenemos y hemos visto antes, cuando tenemos productos, pues lo vamos a transformar en sumas. Así que vamos a poner 1/3 por, vamos a poner un corchete, logaritmo de 2 a la cuarta más logaritmo de 3 más logaritmo de 5. Luego el 2 a la cuarta, como las potencias se transforman en productos, pues escribimos 4 por el logaritmo de 2, que sabemos que es 0,3010, más el logaritmo de 3, que sabemos que es 0,4771, más el logaritmo de 5, que es 0,6989. Hacemos esta operación con la calculadora. Y nos da un resultado de 0,7933. Vamos a ver si lo tenemos bien comprobándolo directamente con nuestra calculadora. Logaritmo decimal de la raíz cúbica. Vamos a utilizar una tecla que tiene esta calculadora en la que podemos poner el índice de la raíz y ponemos 240. El paréntesis lo escribimos por fuera y nos da 0,7934. Y nosotros habíamos obtenido 7933, prácticamente el mismo resultado. En el apartado H
es una raíz y un denominador, así que la operación más importante es la de dividir, así que vamos a poner logaritmo de 54 partido de 10 elevado a 1/2 para transformar la raíz en una potencia, para transformar el decimal en una fracción, y luego ponemos menos, porque está dividiendo, el logaritmo de 128 partido de 10 para pasarlo a fracción. Y ahora simplemente es aplicar las propiedades. 1/2 por el logaritmo de una diferencia, que lo vamos a poner primero en forma de potencia, 3 al cubo por 2 es 54, menos el logaritmo de 10, y eso multiplicado por 1/2, menos, y ahora lo que vamos a hacer es colocar otro corchete para poder poner la diferencia, el logaritmo de 128, que ahora lo vamos a pasar a potencias y pondremos 2 elevado a 7, menos el logaritmo decimal de 10. Seguimos adelante, 1/2 por 3 por el logaritmo decimal de 3 más el logaritmo decimal de 2 menos el logaritmo decimal de 10, que es 1, menos el logaritmo de 2 elevado a 7, que sería 7 por el logaritmo de 2, menos 1, porque es el logaritmo decimal de 10. Sustituimos los valores del logaritmo decimal de 2 y de 3 y ya tenemos la operación para realizarla con la calculadora. 3 por 0,4771 más 0,3010 menos 1 menos 7, le vamos a cambiar ya de signo directamente, y más 1. Hacemos esta operación con la calculadora. Es un poco larga, pero con un poco de paciencia vamos poniendo todos los resultados que hemos obtenido. Procurando no equivocarnos, y nos da menos 0,7408. Como veis, siempre estoy cogiendo 4 decimales y no redondeo ni nada. Ahora vamos a hacer esta misma operación directamente con la calculadora. Vamos a poner el numerador. Veis que como en esta calculadora se pueden poner fracciones, pues lo utilizamos. Partido de 12,8, cerramos el paréntesis y veis que obtenemos prácticamente el mismo resultado que si hubiéramos redondeado. Y el último apartado del ejercicio 4 sería calcular el logaritmo de 10,8 partido de la raíz de 14,4. Los cocientes se transforman por las propiedades de los logaritmos en diferencias. Los números decimales los pasamos a fracción. Las raíces las pasamos a potencias. Y todo eso, si luego factorizamos los números que aparezcan más grandes, nos permiten calcular logaritmos sin calculadora, simplemente sabiendo el valor del logaritmo decimal de 2 y de 3. Estoy haciendo lo mismo en todos los ejercicios que estáis viendo. Coloco el logaritmo de 108 partido de 10 como una diferencia. Y ya de paso, pues paso a factores el 108. Siempre que haya un signo menos, colocamos corchetes. Ahora lo que tenemos es, como es un logaritmo de una potencia, es un producto que vamos a poner ahora más tarde 1/2 multiplicado y pasamos 144, que es 12 al cuadrado, a forma de factores primos menos el logaritmo de 10. Y como aquí tenemos 1/2, pues vamos a poner 1/2. Voy a borrar porque no me cabe aquí muy bien. Y ahí lo tenemos, 1/2 por todo eso. Es necesario poner esos corchetes porque si no, no vamos a utilizar el signo menos en todo. Y está delante.
Así que el logaritmo de una potencia es el logaritmo de un producto y nos queda 2 logaritmo de 2 más 3 logaritmo de 3 menos logaritmo de 10. Ahora cambiamos de signo cuando terminemos de pasar y aplicar las propiedades dentro del corchete. Y nos quedaría 2 por 0,3010 más 3 por 0,4771 menos 1 menos 1/2 multiplicado por 4 por 0,3010 más 2 por 0,4771 menos 1. Esta operación ya la realizamos con la calculadora, no vamos a seguir con esto. Y ahora, pues teniendo cuidado, porque es bastante larga, pues vamos viendo qué es lo que nos sale. Cerramos paréntesis, lo pasamos a número decimal y el resultado es 0,4542. Vamos a ver si lo tenemos bien, calculando directamente el logaritmo que nos han puesto con la calculadora. Logaritmo de 10,8 en el numerador y en el denominador raíz de 14,4. Y vemos que nos da 0,4542, lo mismo que habíamos obtenido nosotros a mano. Y en el vídeo anterior, hicimos estos 3 apartados y dice calcula la base de los siguientes logaritmos. Hemos hecho el apartado A, el B, el E y el I, y ahora vamos a hacer los que nos quedan. Esto se hace, este tipo de ejercicio se hace aplicando las propiedades, la definición de logaritmo. La definición nos dice que la base elevado al resultado nos tiene que dar el argumento del logaritmo, que es 216. Pasamos y descomponemos en factores todo lo que podamos, todos los números que nos pongan. Como en este caso nos están diciendo que raíz cúbica de 216 no es necesario, la raíz cúbica de 216 es x igual a la raíz cúbica de 216. La hacemos con la calculadora y x es igual a 6. El logaritmo en base x de 343, la base elevado al resultado es igual a 343. Si x al cubo es eso, x es igual a la raíz cúbica de 343. Si tenemos calculadora lo hacemos, pero 343 también lo podríamos haber hecho a mano, porque es 7 al cubo, como estáis viendo, así que el x va a ser igual a 7, porque tenemos raíz cúbica y 7 al cubo. X igual a 7, y ese es el resultado de nuestro apartado F. Vamos con el J, porque lo estamos haciendo en columnas. Logaritmo en base x de 32 es igual a 5 partido de 2. X elevado al resultado, que es 5 medios, tiene que ser igual a 32. X, entonces, elevado a 5 medios es 2 elevado a 5. Elevamos al cuadrado los dos miembros, que es un método para poder quitar esto. ¿Y qué nos quedaría? Pues x elevado a 5 igual a 2 elevado a 10. La raíz quinta de 2 elevado a 10 es 4. Vamos con los siguientes apartados. Con el C, logaritmo en base x de 4 es igual a 1 medio. Aplicando la definición, la base elevado al resultado nos da el argumento del logaritmo. Pasamos a raíz x elevado a 1 medio, elevamos al cuadrado, que es un método para quitar raíces, y nos quedaría x igual a 16. El apartado G nos pide el logaritmo en base x de 1 partido de 64 igual a menos 6.
Eso significa, por la definición, que x elevado a menos 6 es igual a 1 partido de 64. X elevado a menos 6 lo pasamos a fracción, es 1 partido de x elevado a 6, es igual a 1 partido de 64. Multiplicamos en cruz y nos queda x elevado a 6 igual a 64. X entonces es la raíz sexta de 2 elevado a 6, que es 64. Se van el índice y el exponente, x es igual a 2. Y ese es el resultado de nuestra base. El apartado K igualito se hace que lo que hemos hecho antes. Logaritmo en base de x de 81 es igual a menos 4. X elevado a menos 4 es igual a 81. 1 partido de x a la cuarta es igual a 3 elevado a 4, que lo vamos a poner después. Vamos a multiplicar en cruz. Nos queda x elevado a 4 igual a 1 partido de 81. Sacamos la raíz cuarta de 1 partido de 81. La raíz de una fracción es la raíz del numerador, en este caso es 1, pues 1. Y la raíz de 81, la raíz cuarta de 81 es 3. Y los tres últimos apartados de este ejercicio número 5 es el D, logaritmo en base de x de 4 es igual a menos un medio. La base elevado al resultado nos da el argumento del logaritmo. Lo pasamos a fracción, como estamos haciendo siempre, y a raíz, porque está elevado a un medio. Multiplicamos en cruz y nos quedaría raíz de x igual a 1 partido de 4. Elevamos al cuadrado para quitar la raíz y x es igual a 1 partido de 16. El apartado H, logaritmo en base x de 5 es igual a menos un medio. La base elevado a el resultado es igual al argumento del logaritmo. 1 partido de la raíz cuadrada de x es igual a 5 partido de 1. Multiplicamos en cruz y nos quedaría raíz de x igual a un quinto. Elevamos al cuadrado para quitar esa raíz que tenemos ahí y nos quedaría que x es igual a 1 partido de 25. Y ese es el resultado del apartado H. Y el último apartado de esta hoja es el L, logaritmo en base x de 49 es igual a 2. La base, que es x elevado a 2, nos tiene que dar 49. Luego x es la raíz de 49, es decir, 7. Y con eso terminamos la hoja de ejercicios.